Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy jueves vamos a tener el servicio online, que es nuestro culto virtual que presenta a la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú, al Señor Jesús. Esta iglesia, como ustedes bien saben, la pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Desde esta ciudad, Chimbote, es una bahía pesquera que está al norte de nuestro país y fue considerada en el siglo XX como la más importante del mundo. Hoy sigue siendo uno de los puertos importantísimos de pesca que tenemos nosotros. Queremos hacerle llegar un cariñoso saludo a todos los hermanos e invitados a esta reunión virtual y decirles que les amamos. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que hoy nos une a través de estas redes sociales, que nos permite dar alabanza, adoración y expresarle gratitud a Dios. Podemos usar este momento de conectar a todos nuestros hermanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, a quien usted conozca y que necesite de la palabra del Señor. Para ello tenemos 4 plataformas de redes sociales: el Facebook, el Instagram, el WhatsApp y el Messenger. Podemos hacer un clic e invitarlos. De esta manera también estamos identificándonos con la palabra que el Señor Jesús le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, conforme lo dice Marcos 16:15. Es decir, la palabra del Señor se predica, se anuncia. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en la región de Ancas, en Nuevo Chimbote, del Santa, Moro, Casma, Huaraz, el Callejón de Conchucos. Igualmente todos los hermanos que se encuentran en la región de Piura, en Sechura, en Talara, en Catacaos, en Paita. Y a los hermanos de Cajamarca, Lambayeque, Ayacucho y Cusco. Igualmente a todos los hermanos de La Libertad, en Guadalupe, en Ciudad de Dios, en Paiján, en Chocope, en mismo Trujillo y en Chao. Para los hermanos de Lima, un abrazo cariñoso a todos ustedes que se encuentran en Los Olivos, San Martín de Porras, Magdalena, San Miguel, San Juan del Lurigancho, Puente Piedra, Pueblo Libre, Surco. Y a los hermanos del Callao, en La Perla y en Ventanilla. Saludamos igualmente a los hermanos que están en otros países, en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, Mar del Plata, en México, en el estado de Tlaxcala, en Estados Unidos, en Washington, Nueva Jersey, Nueva York, igualmente a los hermanos que se encuentran en España, en Barcelona, en Suecia, en Estocolmo y en Bahamas, en Nassau. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, estamos contentos en esta noche por este tiempo que el Señor nos está permitiendo tener. Gracias a Dios, al Espíritu Santo, que podemos nosotros perseverar como iglesia de Cristo. Les voy a invitar a abrir sus Biblias para leer unos versículos del Salmo 33. Vamos a leer en nuestras Biblias, muy bien, en la palabra de Dios, los 5 primeros versículos. Este salmo es muy precioso, es muy hermoso conocer lo que Dios ha hecho, dispuesto para los seres humanos. No vamos a leer todo el salmo, sino unos versículos. Y dice así la palabra del Señor: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantarle con salterio y decacordio. Cantarle cántico nuevo. Hacerlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Amén.
Si gozamos hoy de paz, si gozamos de tranquilidad, es gracias al Señor, es gracias al Dios de los cielos, al Dios que habla, al Dios todopoderoso, al Dios creador, al amado Dios viviente, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, nosotros como Iglesia de Cristo perseveramos, caminamos, avanzamos, porque Él nos sostiene y nos ayuda. Por eso la palabra de Dios dice, alegraos, oh justos en Jehová, que nuestra alegría sea preferentemente nuestro Dios, que en Él nos alegremos. Qué hermoso es poder levantarse temprano de mañana, abrir la palabra de Dios y encontrar esa comunión con el Señor. Qué hermoso es. Y luego poder expresarle a Él la gratitud, la adoración, el reconocimiento, el confesar nuestras faltas, nuestros pecados que Él nos hace ver. Amén, hermanos. Amén. Es decir, en los íntegros es hermosa la alabanza y nos manda la palabra de Dios a aclamar a Dios, a aclamarle con júbilo, dice cantarle con diversos instrumentos, cantarle cántico nuevo. Es decir, a Dios el Creador, como es Creador, le gusta que sus hijos se esfuercen y le canten un cántico nuevo para Él. Dice hacerlo bien. Y ahí está el trabajo de que nosotros nos esforcemos al cantarle al Señor. Amén. En todo lo que hagamos, dice hacerlo bien, con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche, amados hermanos. Él es hermoso, Él es bueno y podemos expresarle al Señor con todo nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, a su fidelidad, a su justicia, a los juicios que Él hace, porque Él es justo y perfecto. Amén. Vamos juntos a hacer una oración al Señor, dándole gracias y en esta noche podamos tener esta gracia una vez más de alabar su nombre. Te invito a cerrar tus ojos, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor juntos. Padre que estás en los cielos, digno, dignísimo del más alto honor, digno de suprema alabanza eres tú, Señor. Eres el Dios completo, perfecto, no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación en ti, Padre. Eres perfecto, eres único, no hay otro Dios. Solo tú eres Dios, verdadero Dios. Todos los dioses que los hombres se han hecho solamente sirven para ser hollados y pisoteados. Pero tú eres el Señor, el Altísimo Dios. A ti venimos en esta noche como pueblo tuyo a alabar tu nombre, a bendecirte y a cantarte con todo nuestro corazón, Señor. Alabanzas a ti, 1000 himnos te alaben a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, hermanos. Esta es una noche de gratitud. Hay que expresarle a Dios todo nuestro amor. Y para ello te invito a que levantemos nuestras manos al Señor en una demostración de confianza, de dependencia de Él. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche y a ti te cantamos con todo nuestro corazón, oh Dios. Aleluya. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató
ti Jesús. Qué hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy Gloria, gloria. te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. ¡Aleluya! ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos démosle gloria, 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 todos unidos démosle gloria.
Aleluya, aleluya, nuestro Padre Celestial. Aleluya, te alabo, Padre. Te bendigo, Señor Jesús. Te bendecimos, Jesús de Nazaret, Salvador nuestro, en esta noche. Alabanzas y gratitud y adoración, Padre, a tu nombre, a tu persona, y a Jesús, el que está sentado a tu diestra, majestad, honra y poder. Aleluya por siempre. A ti, Señor, te adoramos, Jesús, te adoro, Jesús, te adoro, Salvador mío. Bendito seas tú, Señor. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo.
te exaltamos a ti, Señor. Te adoramos, Padre eterno, nuestro Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme sumérgenos, Señor, en el río de tu espíritu, con tu presencia, con tu poder. Llénanos, Señor, llena nuestra
exaltamos, Señor. Te adoramos, Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Padre bueno. Hoy en esta noche has sido tú muy especial para nosotros, trayendo ese canto y esa adoración para ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias. Muchas gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. Estamos contentos, agradecidos al Señor por este tiempo. Vamos a continuar con la misma actitud de adoración, de alabanza al Señor para escuchar su palabra. Vamos a invitar al pastor de la iglesia, al pastor Víctor Castro Quesada, al cual le damos la bienvenida y esperamos que el Señor lo use grandemente en esta noche. Amén. Bienvenido, pastor Víctor. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos ahora a leer la palabra de Dios para meditar en ella. Y para ello le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 al 26. Santiago, capítulo 2, del versículo 14 al 26. Como ya sabe, el día jueves estamos estudiando esta carta, la carta de Santiago. Así que vamos a continuar con este estudio y demos lectura al pasaje que toca en esta noche. Leámoslo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar, le invito a hacer una oración
desde donde usted se encuentre, ore conmigo. Con los ojos cerrados, hablemos con el Señor. Padre amado, te damos las gracias porque tú eres bueno y en tu bondad, Señor, nos cuidas, nos das vida y salud para servirte. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes con el estudio de tu palabra, que nos des entendimiento y sabiduría para comprenderla y llevarla a la práctica. Señor, gracias. Bendice a mis hermanos que están escuchando esta enseñanza. Bendíceles abundantemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje que hoy toca estudiar, Santiago, el autor de esta carta, trata el tema de la fe y las obras dentro del contexto de la salvación. Y según el autor de Santiago, la salvación del hombre es algo que se alcanza como resultado de dos elementos importantes, que son la fe y las obras. Es decir, según Santiago, para ser salvos hay que creer, hay que tener fe en Jesús y además hacer buenas obras. Por eso dice en el versículo 24, vamos a volverlo a leer, porque esa es la conclusión de Santiago sobre este tema. Verso 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces vea, Santiago enseña claramente que la salvación se alcanza no solo por la fe, sino que también por las obras. Es decir, que además de creer, debemos hacer buenas obras para lograr la vida eterna. Y como sabemos, esta es una enseñanza, la que encontramos aquí en Santiago, totalmente opuesta a la enseñanza de Pablo sobre el tema de la salvación. Pablo enseñaba, seguro que usted ya lo sabe porque constantemente hacemos referencia a ello, él enseñaba una salvación por fe. Según Pablo, la salvación se alcanzaba solo por la fe. Podemos ver en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, que resume la enseñanza del apóstol Pablo sobre este mismo tema. Dice Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vea cómo Pablo está diciendo algo totalmente contrario a lo de Santiago. Mientras Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, Pablo dice que el hombre es justificado solo por fe, sin las obras de la ley. Y eso lo repite en sus cartas. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
decía Pablo. Mientras que Santiago enseñaba una doctrina totalmente diferente. Él decía que la salvación se alcanza por las obras y no solo por la fe en el Hijo de Dios. Esta diferencia doctrinal que encontramos en la carta de Santiago fue una de las razones por las cuales grandes teólogos, como por ejemplo Martín Lutero, nunca la llegaron a aceptar plenamente. Según Lutero, Santiago no debería ser considerada como inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque tenía una doctrina contraria a la palabra de Dios y contraria, obviamente, a las enseñanzas de los grandes apóstoles, como lo fue Pablo. Lutero decía que Santiago se contraponía a la doctrina de justificación por fe que enseñó Pablo en sus cartas. Por eso que él habló duramente de la carta de Santiago. Él dijo que la carta de Santiago no tenía la misma autoridad que las otras cartas de los apóstoles, como por ejemplo las cartas de Pablo, porque se oponía a la doctrina de la salvación por fe. Por eso, al referirse a ella, dijo que Santiago era una carta sosa o una carta hojarasca, es decir, que contenía mucha paja. ¿Por qué? Porque no había en ella nada de evangélico, porque se contraponía a la doctrina de la justificación por la fe, sola. Y ya nosotros lo hemos venido explicando en ocasiones anteriores, que para entender Santiago es siempre importante tomar en cuenta el contexto histórico en el cual este libro fue escrito. Sabemos por los demás libros del Nuevo Testamento, especialmente por Hechos de los Apóstoles, que Santiago fue escrita en un tiempo donde se debatía este tema dentro de la iglesia. El tema de si la salvación era solo por fe o la salvación se recibía por la fe y las obras. Este fue un debate que se llevó al primer concilio de Jerusalén. Usted encuentra ese primer concilio de la iglesia realizado en la ciudad de Jerusalén, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde se discute este tema de si la salvación es solo por fe o la salvación es resultado de la fe más las obras. Ahí se concluyó que la fe era suficiente para recibir la salvación. Por eso que se determinó que a los gentiles, a los cristianos gentiles, a los cristianos de la gentilidad, no se les impusiera las obras de la ley. Solo se les dio algunas recomendaciones, pero no se les impuso las obras de la ley.
¿Por qué? Porque se concluyó que efectivamente la salvación es algo que se recibe a través de la fe. Sin embargo, este debate fue algo que persistió en el tiempo. Y eso lo vemos a través de las cartas de los apóstoles, ¿no? Donde se sigue abundando sobre este tema, por ejemplo en las cartas de Pablo. Y ahora tenemos también la carta de Santiago, donde se sigue sosteniendo una justificación que viene por el resultado de la fe y las obras, que como sabemos, era una de las posturas de la iglesia en aquel entonces. Había una parte de la iglesia, que era la iglesia judío-cristiana, que sostenía esta enseñanza, que la salvación se alcanzaba no solo por fe, sino por fe y obras. Esta era la enseñanza de la iglesia judío-cristiana, representada por la iglesia de Jerusalén, cuyo principal líder fue Santiago, el hermano del Señor. Por eso es que a esta carta se le ha llamado con el nombre de Santiago, haciendo referencia a el hermano del Señor. ¿Por qué? Porque esta carta representa la enseñanza judeo-cristiana de esa época. ¿Cuál era? Es la que encontramos aquí. ¿Qué es lo que los hermanos creían? Aquellos que provenían del judaísmo enseñaban, ellos enseñaban una justificación por fe y obras. Entonces, aquí estamos ante esa exposición, ¿no? que busca refutar, ¿no? las enseñanzas de Pablo, que era el debate de ese tiempo, que era la discusión de ese tiempo que aún permanecía. Sabemos que hoy en el presente ya no existe esa discusión. Hoy en el presente toda la iglesia evangélica ha adoptado las enseñanzas de Pablo. Nosotros hemos heredado las enseñanzas de Pablo, no las enseñanzas de la iglesia judío-cristiana, que es una iglesia que en el tiempo llega a desaparecer. La postura judeo-cristiana desaparece en el tiempo. Hay un acontecimiento histórico que pone fin a esa iglesia. Usted puede revisar en historia, allá en el año 70 de la era cristiana, Jerusalén es destruida por el ejército romano. Y los cristianos, los judíos cristianos, tienen que emigrar a iglesias donde la enseñanza no era judío-cristiana, sino la que tenía Pablo. Eran iglesias gentiles. Entonces, vemos cómo en el tiempo, ¿no? a través de sucesos históricos, ¿no? esa enseñanza, ¿no? la de justificación por fe y obras, no llega a permanecer, ¿no? La que prevalece dentro de la iglesia es la justificación solo por fe, que es la que todos tenemos. Pero, ¿qué enseñaban en aquel tiempo los hermanos de la iglesia de Jerusalén? ¿No? Porque eso hay que tener en cuenta al estudiar Santiago. Que estamos aquí viendo lo que enseñaba ese sector de la iglesia, allá en el primer siglo de la era cristiana. Y ellos, ¿qué decían con respecto a la salvación? Lo que encontramos acá, en este pasaje. Vamos a verlo. Y vamos a ver qué podemos nosotros rescatar, ¿no? de estas enseñanzas para nuestra vida en el presente.
Y en primer lugar, Santiago dice que fe sin obras no sirve para nada, ¿no? Por eso dice en el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Esta es la enseñanza de la justificación por fe. Nosotros creemos que la justificación es solo por fe, que la salvación es solo por fe. Pero ¿qué decían los judíos cristianos? No, la salvación es no solo por la fe, sino que además de tener fe, hay que añadirle las obras. Entonces Santiago está defendiendo esa postura. Por eso dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá solo la fe salvarle? Eso dice, ¿podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿una fe sin obras puede salvar?, dice Santiago. La respuesta a estas preguntas es negativa. Estas son preguntas retóricas que tienen una respuesta implícita. Y aquí la respuesta implícita es negativa. Cuando Santiago pregunta, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve tener fe sin obras? La respuesta es ninguna. O sea, no hay ahí ningún provecho. Dice, ¿podrá la fe sin obras salvar? La respuesta es no. Y pone un ejemplo que va a validar esta enseñanza, que está en el versículo 15 y 16. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Pregunto yo, dice Santiago, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que usted le diga a una persona necesitada, mira, anda a tu casa, caliéntate, abrígate, ponte ropa que te abrigue porque hace mucho frío, come bien, si no le das, si no le provees para esas necesidades? Porque aquí Santiago habla de personas que no tienen que vestir, están desnudos. Es decir, no tienen el abrigo suficiente. Tampoco tienen que comer, no tienen el pan de cada día. Y si no tienen el abrigo necesario y la comida necesaria para alimentarse cada día, ¿de qué va a ayudar? Dice Santiago, que usted le diga, mira, anda, vete en paz, que Dios te bendiga. No te olvides, come bien, abrígate bien. Si no le das, ¿ayudará eso? Dice Santiago. ¿Solo darles palabras de aliento? Por supuesto que no. La respuesta es no. Darle palabras de ánimo en ese contexto puede ser hasta medio burlón. Que una persona que no tiene, usted le diga, mira, anda, come. Puede parecer eso hasta una burla. Porque usted sabe que no tiene de dónde. Va a sacar, ¿no?, para comer.
Si no se le dio, si usted no le ayudó, no le dio. Entonces dice, sus palabras de aliento, sus palabras de ánimo, sus palabras de consuelo no sirven para nada. Esa persona seguirá necesitada porque usted no le ayudó. Entonces, Santiago concluye, igual es la fe sin obras. Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces vea cómo Santiago fundamenta su enseñanza de salvación, de justificación, a través de la fe y las obras. No solo a través de la fe. Dice que tener solo fe no ayuda. No es suficiente, no basta. No sirve, no aprovecha para alcanzar la salvación. Que uno, además de creer en Jesucristo, obviamente hay que creer en el Hijo de Dios, pero además de eso, dice Santiago, debemos hacer buenas obras para alcanzar la salvación. ¿Y de qué buenas obras está hablando Santiago? Bueno, el ejemplo que él ha utilizado es muy claro. Santiago no habla aquí de cualquier clase de obras, sino que él se refiere a aquellas obras que se hacen a favor de los pobres, a favor de los necesitados. De ahí el ejemplo que utiliza de personas que están desnudas, personas que no tienen para comer. ¿Por qué? Porque su condición de pobreza se los impide, ¿no? Y ahora viene un supuesto hermano, un supuesto creyente, que solo le da palabras de ánimo, pero no hace ninguna obra a favor de ellos. Dice que esa clase de fe no salva. Que esa clase de fe no ayuda, que esa clase de fe es una fe muerta. Que si queremos ser salvos, nuestra fe, la fe de un creyente en Cristo, debe ir acompañada con obras de misericordia. Es decir, debe ir acompañada con obras de amor hacia los pobres. Por eso que cuando Santiago, el hermano del Señor, Pedro y Juan, eso lo cuenta Pablo en su carta a los Gálatas, reconocieron el ministerio de Pablo. Ellos le dijeron, está bien hermano Pablo, Dios te ha llamado a predicar a los gentiles, que Dios te bendiga, reconocemos tu labor, reconocemos tu apostolado, a nosotros el Señor nos ha llamado a predicar a los judíos. Que Dios te bendiga, que Dios te use, solo te pedimos una cosa, que te acuerdes de los pobres. Esa fue la única recomendación que Jacobo y los apóstoles de Jerusalén, que representaban el sector de la iglesia judío-cristiana, le dieron al apóstol Pablo. Que se acordara de los pobres. Algo que Pablo, dice él, procuró hacer con diligencia, porque Pablo tampoco rechazaba el tema de las obras. Solo que Pablo enseñaba que las obras son un resultado de la salvación, no la causa de la salvación, como dice Santiago. Pero él también estaba de acuerdo con que el creyente debe hacer buenas obras. Porque eso
muestra, ¿no?, que su fe es una fe genuina. ¿Y de qué clase de obras se está hablando? De las obras a favor de los pobres, a favor de los necesitados. Es decir, que el creyente debe evidenciar su fe ayudando a los más necesitados. No sé si nosotros que decimos ser cristianos somos sensibles, ¿no?, a la necesidad de los que no tienen nada. Nosotros ayudamos a las personas que están en completo desamparo, o solo nos quedamos con la fe, como dice Santiago acá. Somos de los que solo tienen fe, eso lo va a explicar más abajo. O somos aquellos, ¿no?, que además de tener fe, evidenciamos esa fe haciendo buenas obras. Esa bueno, era la enseñanza de Pablo. La de Santiago era un poquito diferente. Para Santiago, la ayuda a los pobres era requisito para alcanzar la salvación. Entonces vea cómo por otro lado, siempre se destaca el elemento de la compasión, el elemento de la misericordia, como algo que tiene que ir ahí de la mano de la fe. ¿Amén? Por eso el ejemplo, ¿no?, el ejemplo que está aquí tomando Santiago. Entonces, esa era la enseñanza, ¿no?, de la iglesia de Jerusalén, de aquel tiempo, que era, para ser salvo, importante no solo creer, sino además de ello, ayudar a los pobres, es decir, mostrar amor, compasión hacia los necesitados. Algo que nosotros, los cristianos evangélicos, a veces descuidamos. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque según Pablo, el amor es muestra de la verdadera fe. Amén. Entonces, hermanos, procuremos, nosotros que decimos que la salvación es por fe, procuremos evidenciar que eso es así, mostrando compasión hacia las personas necesitadas. Y si nos encontramos en una situación como esta, entonces busquemos ayudar, busquemos mostrar un amor práctico hacia las personas que más lo necesitan. Así nuestra fe estará evidenciando ser una fe genuina, una fe pura, como dice Santiago. Santiago la llama pura, la llamó pura en el versículo 27, capítulo 1. Vean cómo él insiste en el tema de ayudar a los pobres. Varias veces ha insistido acá. ¿Por qué? Porque para la iglesia judío-cristiana eso era determinante. Que el creyente se identificara con los pobres, porque así fue Jesús. Jesús fue alguien que se identificó con los pobres, por eso que llevó a cabo su ministerio en las regiones más pobres de Israel. ¿Por qué? Porque ahí había más necesidad, y entonces él de esa manera ponía en práctica el amor, ponía en práctica su verdadera fe en Dios, dando de comer a los pobres, sanando a los que estaban desamparados. Y eso es algo que nosotros ahora debemos procurar hacer, claro, no pensando de que eso nos va a dar salvación. No. Porque eso
Eso no es así. La salvación, ¿no?, es por fe, pero esa fe que salva es una fe que se identifica con los más necesitados. Es una fe práctica. Es una fe que se compadece, que cuando ve al necesitado no le dice, mira, que Dios te bendiga, que te vaya bien, voy a orar por ti para que el Señor te provea. Así que ahí, adiós, hasta luego. Y no le ayudas. No, esa no es una verdadera fe. Así lo está diciendo acá Santiago. Es una fe sin obras. Entonces, debemos entender siempre el contexto para poder entender, comprender, ¿no?, esta carta. Añade en el versículo 18, sigue fundamentando, ¿no?, su enseñanza de fe más obras. En el verso 18 dice, pero alguno dirá, pone ahora otro caso, pero aquí le vemos a él dialogando con un interlocutor imaginario. Así lo hizo en el versículo 14, ¿qué aprovecha si alguno? ¿No? Ahora en el versículo 18 también dice, pero alguno dirá. Él está conversando, ¿no?, con un interlocutor imaginario, y ese interlocutor imaginario propone el siguiente caso. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, y otro dirá, yo tengo obras. Ese es el caso que se presenta ahí. De alguien que dice que hay una persona que dice tener solo fe. Ya usted se puede imaginar de quién está hablando, ¿no? De alguien que dice que solo tiene fe. Y otro que dice que solo tiene obras. Entonces, dice Santiago que aquí el que dice que solo tiene obras va a estar en un grave problema. ¿Por qué? Porque no va a poder demostrar su fe cuando se le haga la siguiente pregunta. Dice que a ese que solo tiene fe se le dirá, muéstrame tu fe sin tus obras. Como sabemos, esa persona que dice que tiene solo fe y no tiene obras, si se le cuestiona y se le pregunta, a ver, tú que dices que tienes fe, muéstrame tu fe. Demuéstrame que tu fe es una fe genuina. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer si no tiene obras? Dice Santiago. Porque nosotros sabemos que la fe es algo invisible. La fe es algo que se da en el corazón de la persona. Entonces, ¿cómo podemos saber, ¿no?, que una persona realmente tiene fe? ¿Será porque solo dice que lo tiene? No. Si alguien tiene verdaderamente fe, será capaz de demostrarlo. ¿Cómo? A través de sus obras. Pero si hay alguien que tiene fe y no tiene obras, entonces ¿cómo va a poder demostrar que su fe es una fe genuina si no tiene obras? Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras. No va a poder. Va a estar en problemas. Entonces ahí Santiago está destacando la importancia de las obras. Porque las obras, hermanos, evidencian la fe. Prueban la fe de una persona. Confirman la fe de una persona. Nuevamente volvemos. ¿De qué clase de obras está hablando acá? No de cualquier clase de obras.
está hablando de las obras de misericordia. En cambio, el que tiene obras, ese sí va a salir bien librado. ¿Por qué? Porque si se le cuestiona y se le dice, a ver, muéstrame tu fe, él sí podrá. Dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe, hermanos, es algo que se debe de demostrar. O sea, no debemos quedarnos solo en las palabras. Y decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo tengo fe en el Señor. Bueno, hay que demostrarlo, hay que corroborarlo. ¿Y cómo se hace eso? A través de las obras. Hay que hacer buenas obras para poder evidenciar que nuestra fe es una fe genuina, es una fe sincera. Porque si no lo es, tendremos solo fe, tendremos solo palabras, mas no obras. En cambio, aquel que se concentra en hacer lo bueno, aquel que se concentra en ayudar a los necesitados, quizás no habla mucho, pero si se le cuestiona y se le pregunta, a ver, demuéstrame que tú tienes fe, lo va a poder hacer. Porque sus obras lo están diciendo. Son obras de amor hacia las personas más necesitadas. Entonces, ese es el punto. El punto, hermanos, aquí es que nosotros los creyentes debemos procurar evidenciar nuestra fe. Debemos ser capaces de demostrar nuestra fe. ¿Y cómo se logra eso? Practicando nuestro cristianismo, viviendo nuestro cristianismo. ¿Y qué nos enseñó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos enseñó sobre todo a amar. Ese es el resumen de todo. El amor. ¿El amor a quién? El amor al prójimo. Y sobre todo, el amor a los más necesitados. Por eso que esa es la demostración de la fe. En el verso 19, Santiago pone otro ejemplo. El de alguien que dice creer en la verdad. El ejemplo de alguien que confiesa una doctrina bíblica, una doctrina sana. Santiago dice que eso no es suficiente. Decir, tener una sana doctrina no es suficiente para alcanzar la salvación. Y pone un ejemplo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pregunto, ¿cuántos creen que Dios es uno? Esa es una doctrina bíblica. Eso nos habla del monoteísmo bíblico, el monoteísmo cristiano. Dios es uno. No hay varios dioses. Hay un solo Dios. Creer, hermanos, eso es creer en la verdad. Por eso dice, ¿tú crees que Dios es uno? Te felicito. Haces bien. Bien haces. Estás creyendo en lo correcto. Pero eso no basta. Además es necesario evidenciar la fe a través de las obras. Y pone acá el ejemplo de los demonios, que ellos también dicen creer en Dios.
y tiemblan, dice, ante esa verdad. También los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, sus vidas no cambian. Siguen siendo demonios. Y sabemos que ellos no se salvarán porque dicen que creen en Dios. Los demonios saben y afirman que hay un Dios. Ellos no son ateos en el sentido teórico. No son ateos. Ellos saben que hay un Dios, creen que hay un Dios, pero esa fe no se evidencia en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos no hacen obras buenas, sino que hacen obras malas. Dice que acá tiemblan, tienen miedo. ¿Por qué? Porque saben que Dios los va a condenar. Y concluye nuevamente en el verso 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Nuevamente dice Santiago, fe sin obras es muerto, no ayuda, no vale, no sirve. Si queremos alcanzar la salvación, nuestra fe debe ser genuina, debemos ser capaces de evidenciar, de demostrar nuestra fe en nuestra vida cotidiana, como ayudando a los más necesitados. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, hermanos, la explicación de este pasaje. El próximo jueves, si Dios lo permite, estudiaremos los dos últimos ejemplos que utiliza aquí Santiago para sostener su enseñanza de justificación, no solo por la fe, sino también por las obras. Y concluiremos con este tema, viendo qué podemos nosotros aprender de todo este pasaje. Pero por ahora quedémonos, ¿no?, con que fe sin obras, hermanos, no es conveniente, sino que nosotros los creyentes debemos procurar demostrar nuestra fe, amando al prójimo, es decir, amando a los más necesitados, a los que más nos necesitan. No porque las obras sociales salven, sino porque ese debe ser el fruto de la fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Entonces que Dios nos ayude a ser más compasivos, a ser más misericordiosos, a ser más sensibles a aquellas personas que están pasando muchas necesidades y podamos identificarnos de forma práctica con ellas y así demostrar nuestra fe. Vamos entonces a orar. Si usted necesita el amor de Cristo, porque sin Cristo esto no se puede vivir. No podemos mostrar verdadero amor a los necesitados si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Hay gente que no sirve a Cristo y que quizás se identifica con los pobres y hace mucha acción social. Sin embargo, ahí no hay un verdadero amor. Necesitamos tener el verdadero amor en nuestra vida para poder realmente hacer las cosas de una manera correcta a la hora de ayudar a los necesitados, es decir, hacerlo con la verdadera motivación, que es la motivación del amor. Y eso solo lo obtenemos por medio de Jesucristo. Jesucristo nos da, ¿no?, el verdadero amor para que nosotros vivamos una fe genuina, una fe viva. Así que hay que recibir a Cristo en nuestro corazón. Y si usted quiere hacerlo
yo le invito a hacer esta oración. Oremos, dígale: amado Señor Jesús, reconozco mi necesidad en esta noche, esa necesidad de falta de amor. No me identifico con los más necesitados, o si lo hago con una motivación incorrecta. Perdóname, ayúdame, ven a mi vida, te entrego mi vida, sé tú mi Señor y Salvador. Y a todos nosotros, Señor, que somos creyentes y que así lo decimos, ayúdanos también, Señor, a demostrar nuestra fe, poniendo por obra, Señor, la enseñanza de tu palabra que nos habla acerca del amor al prójimo. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Dios quiera, el próximo jueves. Y si recibió a Cristo, siga conectándose a nuestras reuniones virtuales. Hasta la próxima. Gracias, Pastor Víctor. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermanos. Ahora tenemos los anuncios para la Iglesia del Señor. Les animamos a todos los hermanos cada semana a seguir mostrando fidelidad con nuestras ofrendas y diezmos que podemos hacer llegar a través de las cuentas que tenemos en los diferentes bancos. Van a ver ustedes ahí bancos conocidos, ¿no?, donde usted puede hacer llegar su ofrenda, su diezmo, lo que haya dispuesto en su corazón. Amén. Pero también nosotros tenemos otras cuentas que son conocidas, más fáciles de manejar. A través de nuestro celular podemos hacer llegar a través del Plin y del Yapé. Es decir, ustedes pueden, ahí van a ver el número, el 1851 Y para los hermanos que están en el extranjero, que también tengan en su corazón hacer llegarle una ofrenda al Señor para la iglesia, para su obra, a través de PayPal. Ponga así en el correo jbchimbote@hotmail.com. Amén. Este viernes 13 de agosto tendremos nuestra vigilia general a las 9 de la noche por la plataforma Zoom. Inscripciones y registros en el Facebook de la iglesia y la página web jesusvivechimbote.com. Regístrese para poder participar y alcanzar el cupo el cual está establecido. Luego, el próximo martes 17 de agosto, las hermanas de la iglesia tendrán una reunión. Es una reunión mensual de todas las mujeres, de todas las damas de la iglesia. También será a las 8 de la noche. Esta vez será a las 8 por la plataforma Zoom. Las inscripciones usted las puede hacer en el Facebook de la iglesia y en la página web jesusvivechimbote.com. Y el martes 30 de agosto tendremos todos los varones, todos los Adams de la iglesia Jesús Vive de Chimbote, y no solamente de Chimbote, sino todos aquellos varones, caballeros que se encuentran en las regiones de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, una reunión a las 8:30 de la noche por la plataforma Zoom, martes 30 de agosto. Las inscripciones en el Facebook de la iglesia y en la página web jesusvivechimbote.com. Continúan los cursos de discipulado y liderazgo en los horarios que se han establecido, que se vienen llevando a cabo, los viernes a las 8 de la noche, los días domingos igualmente 8 de la noche, hay 2 cursos en simultáneo. Y la segunda doctrina a las 5 de la tarde. También los niños de hasta los 10 años vienen teniendo su reunión vía Zoom los días sábados a las 10 de la mañana. Y los días domingos
Los días domingos a las 3 de la tarde hay reuniones para los adolescentes y preadolescentes de la iglesia. Lleve a su niño, lleve a su adolescente a que participe. También es por la plataforma Zoom. Los de lunes a sábado, la iglesia viene a través de los sectores orando por las necesidades personales de los hermanos, por el mismo país y por iglesias fraternas. Participe a través de la oración. Y en la noche tenemos a las 8 de la noche nuestra reunión con el pastor de la iglesia para tratar temas respecto al trabajo que se desarrolla en la semana. Quiero animarle a usted, hermano, amigo que participa en estas reuniones virtuales de nuestra iglesia, a no faltar los días jueves, como hoy, 8 de la noche, que es el culto de media semana. Y los días domingos a las 11 de la mañana es el culto dominical. La transmisión de los cultos en la plataforma de Facebook, YouTube y en la página web de la iglesia jesusvivechimbote.com, alcanzando las naciones para Cristo. No olvidemos que nuestro trabajo de llevar la palabra de Dios, de Cristo, es anunciar esas buenas nuevas que Dios ha traído a través de Cristo para los hombres. Este sábado tendremos una reunión en cada célula virtual y es necesario estar invitando a nuestros hermanos, amigos, a que participen. Muy bien, con esto concluimos y vamos a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos el supremo amor que has tenido hacia este mundo, de amarlo y enviar a Jesucristo a rescatar a muchos, de los cuales tu iglesia son aquellos que tú has escogido, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta noche a proclamar a Cristo. Ayúdanos, Señor. Cada uno de nosotros que proclamemos a Jesús, que anunciemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos en ese propósito, querido Padre Celestial. Gracias por el Espíritu Santo, ayudador nuestro. Gracias, Señor. Bendice a nuestro país con paz. Bendice a nuestro país, al nuevo presidente y a su familia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Somos bendecidos. Estamos despedidos.